Bueno, muy buenas tardes a todas las personas presentes. Vamos a ir dando inicio a esta parte final de discusión de estos 2 días tan lindos y ricos de reflexiones, de discusiones, de preguntas. Entonces, mil gracias por estar acá, mil gracias por participar en el cierre. Damos un saludo especial también a nuestros invitados, invitadas especiales, integrantes de la comunidad internacional, de la Embajada de Alemania, de la Unión Europea, bienvenidos. Por supuesto, integrantes de la Comisión Interamericana, bienvenidas. A también la representante de la Oficina del Alto Comisionado. Y vamos a empezar con esta sesión de cierre compartiendo la riqueza de las discusiones y el producto de estas discusiones en estas 4 mesas temáticas. Entonces tenemos 4 mujeres espectaculares que nos van a contar qué trabajaron. Estuvimos mucho tiempo en mesas y bueno, quienes estuvimos, por ejemplo, en la mesa de mujeres sabemos lo que se discutió, pero no sabemos qué fue lo que se discutió en las otras mesas. Por lo tanto, este es un espacio para socializar. Entonces les vamos a dar unos minutos a cada una de ellas para que socialicen las diferentes recomendaciones que están brindando a los diferentes actores acá presentes y luego, si nos da tiempo, pues generar un poquito aquí de conversación. Vamos a hacerles nuevamente alguna pregunta para ver pues cómo priorizar esto que nos van a plantear. Entonces, dicho eso, vamos a empezar con Hilda Rivera. Le pediría a la persona que nos está ayudando que nos proyecte, por favor, el texto para la presentación. ¿Y Hilda? Sí, ya lo hago. Buenas tardes. Reivindicamos, demandamos cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres, no solo porque somos la mitad de la población, en el caso de Honduras un poco más de la mitad, sino porque somos humanas y nuestras sociedades no caminarían, no avanzarían, no tendríamos democracia sin la participación activa, propositiva y creativa de las mujeres. Nuestras principales demandas en relación al Estado: cumplir con la agenda de las mujeres y de los derechos humanos, permitiendo la participación activa de la sociedad civil. Que haya una coherencia entre el discurso y las iniciativas, acciones y políticas implementadas. O sea, esa brecha entre la letra escrita y lo que se aplica, que vaya reduciéndose, porque más bien en vez de reducirse vemos que se va ensanchando. Dejar de perseguir a las personas defensoras de derechos humanos, especialmente a las mujeres que luchan por los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las mujeres, fortaleciendo los mecanismos de protección y cesar en la estigmatización. Adoptar políticas fiscales progresivas. Reconocer a la sociedad civil como base de la gobernabilidad del país. Cesar en la reproducción de los estereotipos de género, especialmente a través de la institucionalidad como las escuelas, los ministerios, en fin, toda esta institucionalidad que en vez de avanzar en relación a los derechos humanos, no plantean una mujer basada en los estereotipos del ser mujer, una mujer sumisa, una mujer dependiente, una mujer que existe en función de las necesidades de sus hijas, de sus hijos o de su núcleo familiar y no digamos de su susodicho marido. Asegurarse que violadores de derechos humanos no formen parte del Estado. Una gran... Ya dijimos que si lo hacíamos, lo aplicamos ahorita, nos quedábamos sin funcionarios públicos. Entonces mejor que vayan paulatinamente. No hay nadie del Estado, del gobierno. Ratificar el acuerdo de Escazú. Cumplir con las recomendaciones de los organismos internacionales y asegurar que la sociedad civil participe en su monitoreo y en el seguimiento. Generar información pública confiable y desagregada sobre el cumplimiento de los derechos humanos, que son demandas que vienen desde las convenciones, las conferencias, los movimientos de mujeres, movimiento feminista mundial y también nacional.
Bienvenida, señora ministra de Derechos Humanos. Y garantizar formación en género para los operadores de justicia. Yo llamaría a la ministra que se puede leer lo correspondiente al Estado, porque nos han dado solo 8 minutos, yo creo que ya llevo 3 y me falta un montón. Discúlpeme, Angélica. Respecto a la cooperación internacional, repensar la cooperación para que responda a los contextos y a las necesidades de las organizaciones de sociedad civil, y en este caso especialmente hacia las mujeres, que sabemos que es de las poblaciones en situaciones de mayor vulnerabilidad. Aproximarse al sur global desde el respeto a los diferentes saberes, a la diversidad, revisar prácticas colonialistas que están tan presentes en la cooperación internacional, que han sido parte de los debates internacionales y que, bueno, yo creo que en general hay una especie de autocrítica en ciertas organizaciones de la cooperación, pero necesitamos avanzar. Apoyar procesos y no solo proyectos. Condicionar el dinero que se otorga al Estado desde la cooperación al cumplimiento y avance de los derechos humanos. Debe haber una proporcionalidad entre los fondos que se otorgan al gobierno y los fondos asignados a la sociedad civil. Deben ser más equitativos, y se mencionaban ejemplos de que cierta cooperación que puede dar 5 millones al gobierno y a la sociedad civil pues nos da 50,000 dólares, etc. Bueno, las desigualdades. ¿Por dónde voy? Flexibilizar condiciones para obtener financiamiento y para rendir cuentas. No establecer más cargas administrativas o cargas administrativas excesivas, y que se tomen en cuenta las capacidades de las organizaciones y se provean los recursos para contratar personal especializado. Hay que rescatar aquella consigna que dice que es parte de la cooperación internacional, que la usó Naciones Unidas con la iniciativa Spotlight de no dejar a nadie atrás, especialmente los grupos locales, los grupos de comunidades que están luchando por cantidad de acciones y que están en condiciones de desigualdad respecto a los grupos más grandes, ONG más grandes que estamos en el centro. Garantizar la confidencialidad y la acción sin daño, incluyendo aplicar protocolos de emergencia que prioricen la seguridad y la vida de las personas por sobre la rendición de cuentas. Y flexibilizar condiciones para obtener financiamiento y para rendir cuentas. Bueno, ya lo había leído. Tomando en cuenta las capacidades de las organizaciones y se prevean los recursos para contratar personal especializado. En relación a los organismos internacionales de derechos humanos, consideramos importante mantener los diálogos fluidos, permanentes y transparentes con la sociedad civil. Asegurar que la comisión de seguimiento frente a la Corte, asegurar que la comisión de seguimiento a las recomendaciones que en esas comisiones haya participación de la sociedad civil. Tomar acciones para que todos sus integrantes tengan actuaciones coherentes con valores y principios democráticos de derechos humanos y en particular la igualdad. Y aquí mencionábamos cómo en el informe que ayer nos presentó la Comisión Interamericana aparecen tres votos disidentes en contra del aborto. Nos parece muy lamentable esa situación y hacemos un llamado muy respetuoso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a los estados para que no retrocedamos en relación a los derechos humanos de una población tan importante como las mujeres, porque en la medida de más que los estados nombran representantes conservadores, que su principio fundamental es como quedar bien, posiblemente con sectores fundamentalistas religiosos, etcétera, ellos hacen votos disidentes como en este caso. Y lamentamos exactamente esa situación con este informe. ¿Por dónde irá? Y ante la ONU, ante crisis financieras internas, no limitar la participación de la sociedad civil frente a la academia, especialmente porque estamos aquí en el espacio de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, centro donde muchas nos formamos. Que se acerque más a la lucha por la garantía y respeto por los derechos humanos, que integran el enfoque de derechos humanos y de género de forma transversal a la currícula académica, aportar desde la rigurosidad científica a la lucha por los derechos humanos, promoviendo investigaciones que sean útiles para las organizaciones sociales, organizaciones populares, decolonizar y diversificar el pensamiento académico,
reconocer los saberes populares y acercarlo a los saberes científicos, promover diálogos de saberes. Y ojalá también se mencionó ya afuera del espacio que deberían de otorgar becas permanentes a aquellas mujeres que tienen escasos recursos económicos, pero que tienen todo el entusiasmo de ser parte de la universidad y sacar una carrera universitaria. Y ojalá becarlas también en posgrados. Para la sociedad civil, construir propuestas que no solo sean reactivas, anticiparnos, planificar y proponer proactivamente. No promover la estigmatización hacia las organizaciones feministas y el feminismo en general. Revisar los liderazgos para que sean diversos, incluyentes, democráticos. Reflexionar sobre sus prácticas políticas, si son machistas, autoritarias, racistas, colonialistas, y proponerse cambiar. Dialogar más y respetar las diversas formas de luchas y las estrategias. Exigir rendición de cuentas a quienes se presentan como antiderechos en cualquier espacio. Tener más coherencia y comprometerse con las luchas feministas. De construir la forma como nos relacionamos con el poder y construir nuevas formas más coherentes con los derechos humanos. Buscar formas de apoyar el sistema democrático desde nuestros espacios para luchar por nuestros derechos. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias. Creo que es un orgullo para mí, honestamente, estar representando las voces de los compañeros que conformamos esta mesa. Y también es un orgullo que los espacios de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras se abran profundamente a la Defensoría de los Derechos Humanos, a la representación de los pueblos indígenas, a los periodistas, a los comunicadores sociales, y que sigamos debatiendo en estos espacios permanentemente. Creo que esto es tan antipedagógico. ¿Aquí? Perfecto. Mañas de maestra, lo siento. Bien, hablando del espacio cívico, para la Mesa de Espacio Cívico es sumamente importante tener planes de Estado y no de gobierno, que terminen cada 4 años y que a veces no arranquen. Fortalecer una política de protección en materia de no solamente de recursos humanos, de recursos económicos que sean suficientes y sobre todo ágiles. Cuando hablamos de protección, entender que la protección que llega 3 meses después es insuficiente e inconsecuente. Ya la mayoría de las personas han tenido que buscar estrategias para sobrevivir o tener que salir del país, que debiera de ser el último recurso. Reducir la impunidad, y aquí hubo muchísimo debate sobre qué significa esto, reducir la impunidad, si más bien deberíamos de apostarle a no tener impunidad alguna. Hubo muchísima discusión sobre este tema. Por supuesto, la mora de la investigación de la mayoría de los casos, si hablamos de género, si hablamos de periodistas, si hablamos de defensores de derechos humanos, son cifras que superan el 90% de los casos. Eliminar las barreras formales, legales, procedimentales, especialmente aquellas que están destinadas para acompañar a movimientos indígenas campesinos. Obligarles a ser una ONG es algo que sale por completo de la estructura y de las prácticas que se reconocen. Igualmente es necesario hablar de diálogos nacionales, no diálogos de mesas, no diálogos que incluyan solamente las vocerías de X o Y partido, diálogos que incluso sean difíciles de abordar, en donde cada una de las voces cuente y sea reconocida. Especialmente aquellos que tengan que hablar prácticas de transparencia, prácticas de temáticas diferenciadas con un enfoque interseccional, en donde todos podamos escucharnos. ¿Cuántos de ustedes hablan garífuna? ¿Cuántos de ustedes conocen un segundo idioma?
¿Cuántos de nosotros podemos hablar con lenguaje de señas? Eso es la verdadera interseccionalidad en este enfoque de espacio cívico. ¿Cuántas de estas leyes están en cualquiera de otros idiomas? Apartar el trabajo de escritorio y trabajar especialmente desde los territorios. Y hablamos de un territorio desde una concepción bastante amplia, no desde el territorio tierra o espectro radioeléctrico, no desde el territorio río o lo que va dentro del río. Hablamos también del territorio cultura, del territorio voz, del territorio canción, porque humanamente es imposible desprender a una persona de su identidad. Y eso también es territorialidad. Hablamos además, especialmente, de remover los obstáculos para la instalación de la CICI en el país. A la comparación internacional, no imponer agendas. Sé que es difícil. Y si de aquí se libre, no tiene recursos después, pues facilitar la rendición de cuentas. Una rendición de cuentas que no tenga que ver con costarle las costillas y cuántos platos se pagaron o cuántos platos no llegaron. Tiene que ver también con la rendición de cuentas hacia arriba. Ustedes, cooperación, están utilizando los recursos de sus estados. ¿Cómo la población de sus propios países están haciendo auditorías sobre lo que están haciendo en nuestros países? Respetar la confidencialidad en los datos de los beneficiarios. Yo no sé si alguien ha visto los listados que muchas veces nos obligan a tener algunas cooperaciones. Ahí hace falta poner la dirección, el teléfono, la identidad, el género, todo tipo de información. Y si bien es cierto, la mayoría de las organizaciones resguardamos esa información, otros se llevan esa información y desconocemos hacia dónde va. ¿Qué pasa con los datos y la dignidad de las víctimas? No condicionar la cooperación en derechos humanos y a una agenda económica o política. Cooperación, por ejemplo, que hace uso de los recursos para verificar qué está haciendo su empresa privada en este país, cuando la necesidad desde los territorios puede ser muy diferente. ¿Cuántas veces la cooperación consulta a los territorios? ¿Qué necesitan? ¿En qué proceso están? ¿Hacia dónde quieren caminar? Reorientar fondos para que hayan proyectos y sueños más sostenibles, siempre bajo el proceso de consulta previa, libre e informada. Apoyar el fortalecimiento institucional de los medios y de las organizaciones de sociedad civil. Y por supuesto también el reconocimiento de otras formas de organización. No solo los pueblos indígenas son obligados también a conformarse en una ONG, también los movimientos sociales. ¡Wow! Fuerte, ¿no? Hablemos ahora de los organismos internacionales. Para esto, creemos que es necesario socializar recomendaciones de estos organismos en versiones populares. ¿Qué significa eso de Estado democrático? Lo entenderá todo el mundo. Sistematizarlas temáticamente, llevarlas
hacia el entendimiento más básico de las organizaciones de base. Promover mesas de diálogo como estas entre el Estado, la Comisión, para la evaluación y las medidas, de la evaluación de las medidas y el seguimiento también de las recomendaciones o las medidas cautelares. Aquí hay un error de redacción que tiene que ver con temas de protección. Para muchos de nosotros es común encontrar que el 85% del mecanismo, del presupuesto del Mecanismo Nacional de Protección está destinado a suplir las medidas de algunas personas, en su mayoría recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y no estamos en contra de las recomendaciones. Estamos en contra de que el presupuesto sea especialmente destinado para un grupo sobre la decisión de otro, por razones diferentes. Porque también hay pueblos y hay organizaciones que tienen medidas de la Comisión Interamericana que no son tomadas en consideración. Los equilibrios. A la academia, retomar los compromisos históricos para impulsar los espacios inclusivos de diálogo, reflexión y propuestas. Fortalecer los procesos de vinculación con las organizaciones sociales, con los movimientos sociales, con los pueblos indígenas. Contribuir a la generación de evidencia. Ejemplos como territorios en riesgo. Es un claro ejercicio de cómo la academia puede contribuir a la narrativa de nuestras luchas. Y a la sociedad civil. Articulación. Y vean que eso es complejo, porque la articulación le dice a la mano y al brazo caminen, le dice produzca, escriba, trabajen. Pero lo más importante para nosotros desde sociedad civil es, si nos ponemos de acuerdo en una sola causa y en 30 no, avancemos sobre esa cosa. Acompañar a los concejales de sociedad civil, reconocer los saberes de los pueblos, identificar espacios de oportunidad para la incidencia, continuar con el diálogo y el litigio estratégico, aumentar capacidades técnicas, administrativas, no suplantar voces ni sustituir a ninguna de ellas. Descolonizar nuestras miradas y nuestras prácticas, que muchas veces son reiterativas, y aprender otras formas de comunicación a través del arte propio de los pueblos. Muchas gracias. Adiós. Buenas tardes, gracias por este espacio. Tengo el gusto de presentar los resultados de la mesa con mejor ambiente. Quiero hacer como una nota a pie de página. Reconocimos cuando estábamos en la mesa que nos hizo falta una mesa de pueblos indígenas. No podemos hablar, así que voy a mencionar cosas que tienen que ver con la lucha de pueblos indígenas y afrohondureños, no por ellos, sino porque son los principales defensores de los recursos, y son sus recursos los que están amenazados principalmente. Sobre algunas preguntas que nosotros nos hacíamos era, ¿por qué no comprendemos que este es un tema de vida o muerte? ¿Por qué medimos el valor de la naturaleza desde una óptica mercantilista? ¿De cuánto vale económicamente? Los llamamos hasta bienes naturales. ¿Por qué no entendemos que necesitamos tomar acciones en el presente? ¿Por qué tenemos que defendernos? ¿Por qué tenemos que defender lo que deberíamos estar cuidando? Son parte de las preguntas que nos hacíamos en la mesa.
Yo voy a hacer resumen porque sé que es agotador estar leyendo y ustedes van a tener acceso a esta información. Pues al Estado, pues el tema de reglamentar los tratados internacionales. Y con este punto necesitamos entender que gran parte de la conflictividad que tenemos tiene que ver por personas defendiendo sus recursos, defendiendo sus formas de vida ante un modelo extractivista que no es funcional y que aumenta la conflictividad. Estamos gastando tanto tiempo en hacer reportes, demandas, seguimientos de cosas que pueden prevenirse o que deben detenerse. Estamos enfocando la energía, creo, en el lugar equivocado. Definitivamente necesitamos ratificar Escazú. Honduras necesita adherirse a Escazú. Necesitamos acceso a la información que tiene que ver con temas ambientales. No es posible que se sigan entregando concesiones bajo modelos extractivos. No es posible que hayan concesiones mineras, avances en una concesión petrolera que tiene opacidad en sus procesos porque no se da la apertura a la información pública. Tenemos definitivamente que dejar de ver a la sociedad civil solo como un contrapeso y a los pueblos indígenas. Se necesita escuchar al Estado y aquí de nuevo hago el reclamo, pero he sido testigo de cómo los pueblos indígenas han pedido que se cierre una carretera ilegal hacia la biosfera del río Plátano. He sido testigo de los pueblos indígenas haciendo conferencias de prensa pidiendo que por favor simplemente el saneamiento, especialmente en la Mosquitia y en otros territorios de Honduras. Se necesita avanzar. Ellos están reclamando, ellos están haciendo resistencia y de la misma forma los demás pueblos indígenas de Honduras. A la cooperación internacional hablábamos sobre el tema, y creo que aquí no es solamente la cooperación internacional, sino la dinámica que se viene dando entre reconocer quién es legal y quién es legítimo, porque no siempre son sinónimos y a veces se ven obligados a no podemos trabajar con este grupo, este movimiento, esta organización o esa estructura de gobernanza indígena porque no está legal y no puede cumplir para aplicar a recursos o estrategias. Necesitamos cambiar este enfoque. También en el tema de lo que se mencionaba de la parte tributaria, a veces se les pide mucho y si realmente queremos bajar a los territorios, no siempre hay condiciones en que puedan cumplir con criterios en materia de impuestos, en materia de recibos en este tema. Obviamente reconocemos el contexto en el que estamos, pero creo que tenemos que replantearnos ciertas cosas. A los organismos internacionales, armonizar los procedimientos de los mecanismos regionales, creo que esto ya se abordó, y continuar acompañando monitoreos, informes, invitando a pueblos indígenas y sociedad civil para escuchar sus voces y registrarlas. A la academia, salimos con títulos, y aquí hablaré a nivel personal. Trabajando en estos temas, me he dado cuenta que he tenido que deconstruirme tanto mi machismo, mi ignorancia. He tenido que deconstruir que salí sin saber de derecho indígena y salí como arrogante pensando en temas técnicos, ambientales y forestales y cómo desconocía los saberes locales. Entonces, estamos en un buen momento para analizar que la currícula debe revisarse para rescatar los saberes ancestrales, los saberes locales, los saberes indígenas y no dar solo el peso a la parte académica, sino complementar bajo estos enfoques de derecho. A la sociedad civil, sí, necesitamos unirnos. Eso también creo que ya lo abordaron. Necesitamos unirnos, necesitamos entender que tenemos diferencias y posturas, pero no cerrarnos, no ponernos tan intransigentes, sino que realmente tenemos en la gran parte de los objetivos son los objetivos comunes. Y básicamente eso. Muchísimas gracias por su atención. Buenas tardes. Buenas tardes a todas y a todos. Me ha costado aprender, como dice mi compañera, estos términos, pero en mi mesa habíamos diferentes nacionalidades, ¿verdad? ¿Cómo funciona? Ah, muy bien. Sí, ya me voy a quitar de acá. Pero estoy a 2 micrófonos, ¿no? ¿Verdad? ¿O sí? Es por si acaso, no hace feedback. Bueno, en la mesa de seguridad, deduzco que las otras también, pero en la nuestra habían diferentes nacionalidades. Estábamos las centroamericanas, estábamos los salvadoreños, los guatemaltecos, los hondureños, y teníamos también de la América del Sur.
también teníamos uruguayos. Y el tema es convocante, el tema de seguridad. Tuvimos una amplia discusión en la mesa, partimos de revisar lo que habíamos hecho, ver cuáles eran esos aprendizajes y cómo esos aprendizajes que habíamos tenido los convertíamos en recomendaciones. Y fue muy rica esa discusión y también nos dimos cuenta de la necesidad que tenemos como sociedad de reunirnos y de juntarnos más y discutir sobre temas que nos convocan a todos y que son comunes a todos. Y qué bueno que este foro es centroamericano y que estábamos el Triángulo Norte. El Triángulo Norte, que es el que más enfrenta las situaciones de seguridad y qué es eso de seguridad y cómo lo manejamos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Un tratado esta tarde? Vamos a hacer un tratado y vamos a presentarlo y vamos a hacer una lista de recomendaciones de montón de cosas que finalmente les perdemos la pista, que no los volvemos a ver, o es más fácil hacer unas recomendaciones muy cortas, muy precisas y concisas que nos garanticen de alguna manera darle seguimiento. Y finalmente, la mesa se puso de acuerdo en hacer recomendaciones pocas, pero que puedan ser cumplidas, porque generalmente las que van para los estados, como decía Hilda, pues en realidad son de gobierno y no de estado y no se les da continuidad. Y ese ha sido uno de los grandes problemas y que como sociedad civil también a veces olvidamos nuestros logros. Entonces me pasaré para acá para darle lectura fiel a lo que la mesa diseñó. Al Estado de Honduras le pide aprobar la ley de víctimas de graves violaciones a derechos humanos de la implementación de la doctrina de seguridad nacional para garantizar el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación, medidas de no repetición. ¿Por qué pedimos esto? Porque si no revisamos hacia atrás y si de algún lugar debemos de partir, pues vamos a partir de los últimos 40 años. El Estado de Honduras diseñó como producto de la geopolítica que estaba en esa época en la región, políticas que violentaron los derechos humanos en forma muy grave, donde se cometieron delitos de lesa humanidad y que el Estado de Honduras tiene una deuda histórica sin saldar. Entonces, partiendo de ahí, no castigamos a tiempo, no investigamos a tiempo, tenemos las consecuencias de seguridad. También decíamos que en ese momento se montaron plataformas, se montaron estructuras que hasta la fecha se mantienen y que esas estructuras tienen que ver no solo con las Fuerzas Armadas, que a veces es a los que culpamos casi siempre, porque son como los más visibles en este tema, pero hay otros. Están las estructuras jurídicas, están las estructuras económicas que garantizaron que estas políticas represoras tuvieran efecto, fueran implementadas. También están muchos actores que todavía viven y que no han rendido cuentas. Entonces, están las estructuras civiles de las autoridades civiles de aquel momento, como las municipalidades, que guardaron muchísima información. Todo eso no hemos tenido acceso 40 años después. Y esa falta de castigo, entonces, ha garantizado la impunidad que se extendió a toda la institucionalidad. Y eso es inseguridad también. No desconocemos que hay nuevas violaciones a derechos humanos que también son graves, pero que vamos a respetar este periodo histórico en el que el Estado de Honduras tiene que rendir cuentas en esa línea. Al Ejecutivo le pedimos implementar una ruta de desmilitarización de las políticas y estrategias de seguridad que incluya el sistema penitenciario en el marco de la ley del Instituto Nacional Penitenciario, así como las resoluciones y recomendaciones del Sistema Universal Interamericano de Derechos Humanos,
e implementar la carrera penitenciaria con un enfoque civil para poder desmilitarizar todo el sistema penitenciario, pero todo el sistema de seguridad de Honduras. Hemos creído que en Honduras solo los militares pueden garantizar la seguridad, lo cual no es cierto. Al Congreso derogar todos los fueros especiales para las fuerzas de seguridad y militar, la derogación de la ley de la policía militar, que en especial el artículo 1 del decreto 410 de 2003 es una reforma que garantiza la impunidad de las fuerzas militares. Lo idóneo es que estas fuerzas se desmantelen, pero que se desmantelen sin impunidad. Al Congreso reformar el Código Penal para despenalizar figuras delictivas criminalizantes y armonizar todo este marco legal con el estándar internacional. ¿Por qué decimos esto? Porque el Código Penal garantiza la criminalización de los y las defensoras de derechos humanos. También criminaliza la lucha de las personas en sus territorios. ¿Y dónde iba? Ya me perdí. También replantear el modelo de seguridad basado en el control ciudadano, que responda a un modelo de seguridad, que responde actualmente a un modelo de seguridad nacional y no con un enfoque de derechos humanos. Eso es lo que estamos pidiendo. Y derogar los decretos actuales y prolongados. Ya llevamos 16 meses en estado de excepción sin resultados que garanticen realmente la seguridad de las personas. Desarrollar un proceso de depuración y de seguridad de las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas en particular, que eviten el reciclaje de los responsables de violaciones a derechos humanos y la corrupción. O sea, todas las violaciones a derechos humanos, porque generalmente se está nombrando a directores o a ministros que están implicados en violaciones a derechos humanos y que no han rendido cuenta. Y aquí la impunidad va en otra línea también, porque se desmantelan ciertas estructuras que garantizaron la represión y que se les cambia de nombre. Y con eso se garantiza la impunidad porque no se investigan, no se sancionan y estas fuerzas solo cambian de nombre y de uniforme y después la sociedad pierde la memoria con respecto a estas fuerzas que cometieron violaciones a derechos humanos. Y podemos decir concreto, las fuerzas Cobra, que tanto en los 80s como en los 90 y durante la dictadura cometieron violaciones a derechos humanos y que solo fueron desmanteladas y se les cambió de nombre. La Fuerza Antimaras y Pandilla pasó exactamente lo mismo. 2 minutos. Ya voy a terminar. Bueno, ¿por dónde iba? Bueno, erradicar prácticas ilegales, y esto es bien preocupante, erradicar prácticas ilegales de beneficios a policías y militares por cuotas de detenciones arbitrarias y otras actividades violatorias a derechos humanos. Esta es una práctica que se arrastra desde los años 80 con el 316. Y entonces acá se ha arrastrado a las fuerzas antimaras y pandillas, a Fusina posteriormente y ahora la DIPANCO. La armonización de la legislación nacional con respecto al Código Penal, la judicial y administrativa a los estándares internacionales. Y luego a la cooperación internacional que le pedimos y a los organismos internacionales acompañar el proceso de aprobación e implementación de la Ley de Víctimas de Graves Violaciones a Derechos Humanos durante la aplicación de la práctica de la doctrina de seguridad nacional. A los organismos internacionales y el rol de la cooperación, priorizar la agenda de derechos humanos frente al modelo de inversión, de explotación y recursos naturales y bienes del Estado que ha generado violencia e inseguridad en las comunidades afectadas. A la academia, generar investigaciones sobre el impacto social en la seguridad de las comunidades generada por proyectos extractivos, en coordinación con la sociedad civil y la cooperación internacional, así como investigar el modelo de seguridad que apoya las empresas extractivas. Y a la sociedad civil creo que todas las mesas coincidimos en que debemos de hacer acompañamientos estratégicos
para demandar la aplicación de un marco normativo en materia penitenciaria, y en lo otro crear un foro de organizaciones de la sociedad civil para la construcción, monitoreo y seguimiento de una agenda común de seguridad y derechos humanos. Fortalecer el trabajo articulado de las organizaciones de la sociedad civil, y algo que creo que se nos quedó es la de vigilar nuestros logros, porque muchas veces logramos cosas importantes que nos costó muchos años de trabajo y al final no le damos seguimiento. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Mary, a Hilda, a Ana María, Amada. Y gracias a ustedes porque, bueno, lo que ellas hacen es ser voceras de todo este trabajo de discusión que tuvimos, especialmente el día de hoy en relación con las recomendaciones. Y yo veo pues muchas coincidencias. Es curioso porque a pesar de que estuvimos trabajando en 4 temas muy distintos, hay coincidencias respecto de cuál es la visión. ¿Verdad? Coincidencias respecto a qué es lo que se le pide al Estado. Tenemos desafíos en términos de normas que hay que derogar, qué normas que hay que implementar, cerrar esas brechas entre lo que dice la norma y la realidad. Tenemos coincidencias en cuanto a la cooperación internacional y cómo quisiéramos que vean la cooperación y entiendan las necesidades de los pueblos en el país, y mencionaron casi todas el tema de la colonización, que es algo importante. Abrir esas conversaciones con cariño y transparencia, pero es también necesario. Tenemos coincidencias, por supuesto, en relación con los organismos internacionales, tanta necesidad de acompañamiento. Afortunadamente acá en Honduras tenemos una oficina del Alto Comisionado que hace un acompañamiento cercano y que es importantísimo que siga haciéndolo, y como la Comisión Interamericana, ahora que justo hace público el informe, pues también puede asegurarse de dar ese acompañamiento y que siempre la sociedad civil esté presente. Tenemos recomendaciones para la academia, perdón porque al inicio no saludé al vicerrector. Muchísimas gracias por permitirnos trabajar acá. Y la lista para la academia es enorme. Ojalá que usted pueda transmitirlo al rector y a todas las autoridades, porque hay una gran necesidad de la sociedad civil de trabajar en conjunto con la academia. Ustedes tienen un rol fundamental para deconstruir muchas de las estructuras que existen en el país, y también fuimos autocríticas, y felicitaciones por eso. Muchas felicitaciones, porque de la sociedad civil también tenemos que aprender, y también tenemos que deconstruirnos, y también tenemos que articularnos. Entonces, aún cuando estuvimos en esos trabajos paralelos, lo que podemos observar realmente es muchísima coincidencia de esta lectura, no solamente de cómo vemos los desafíos, sino también hacia dónde tenemos que avanzar. Entonces, yo quisiera muy rápidamente, porque vamos a invitar, bueno, si quieren las compañeras ya pueden, por favor, acompañarnos acá. Mejor. Y quisiéramos invitar a las distinguidas Isabel Albaladejo, representante de la Oficina del Alto Comisionado en Honduras, Andrea Pochac, comisionada de la Comisión Interamericana y relatora también para Honduras, para que nos acompañen y nos den sus impresiones de esta conversación que acabamos de tener, y también desde sus roles, desde las posiciones de poder, qué podemos hacer o qué pueden hacer ellas. Pero antes les invito. Ustedes tienen este código QR que si abren, le toman una foto, les va a llevar a un enlace, pero también tienen el código QR acá en el gafete de registro, y entonces ahí se les está planteando esta pregunta, porque vimos esta lista enorme de recomendaciones, pero digamos que si hoy nos dan una varita mágica y o se aparece el genio o la genia que nos cumple los deseos, ¿cuáles serían esas 2 prioridades que a ustedes les parece que tienen que cumplirse? Entonces les pedimos que ingresen a ese código QR y que contesten. Quienes no puedan ingresar el código QR, porque a veces es muy complicado, tenemos fichas, o ustedes tienen fichas también en lo que se les dio, en la información que se les dio, pueden escribirlo en fichas. Sí, en el código QR pueden ingresar, o si no, por acá tenemos acá nuestra compañera que tiene fichas. Si alguien no quiere entrar al código QR y quiere escribirlo a mano, maravilloso, lo escribe y nos dan las fichas. No vamos a poder discutir más porque ya estamos contra el tiempo y vamos a escuchar a Andrea e Isabel, pero nos gustaría que ingresen este código y que puedan, por favor, escribir. Bueno, ya aquí están apareciendo, maravilloso. Respeto a los derechos humanos de las personas defensoras, derechos a las mujeres, como
la opinión de una persona que cree que esas deberían ser las prioridades. Entonces, con base en lo que vieron, eso, si tuviéramos esa varita mágica, ¿qué priorizaríamos? Nos interesa escucharles, nos interesa leerles, entonces anoten ahí sus valoraciones y esto, por supuesto, nosotros lo vamos a guardar, lo vamos a procesar y se los vamos a hacer llegar a los diferentes actores. Por acá, protección a personas defensoras, cumplimiento de sentencias de la Corte Interamericana, apoyo financiero, que se cumple el control de convencionalidad, la desmilitarización, bueno, eso es súper importante. Entonces, sírvanse participar. No quiero atrasar más la participación de Andrea y de Isabel. Por favor, escríbanlo ahí un ratito y bueno, por supuesto, vamos a tener eso activado por un rato más. Entonces, pueden ahí seguir escribiendo. Y por lo pronto quisiera agradecerles mucho a Isabel y a Andrea, además de que ustedes han sido parte de las instituciones que han organizado este evento. Muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por su trabajo. Sabemos que no es fácil y es súper valorado por las personas defensoras de derechos humanos, así que bienvenidas y les escuchamos. Andrea. No, no. Gracias. Bueno, en primer lugar, felicitaciones. Un enorme trabajo, esta síntesis, este trabajo que hicieron de pensar qué estaba pasando, cuáles eran las prioridades y qué propuestas hacer. Realmente el agradecimiento es hacia ustedes por su trabajo y por haberse tomado el tiempo de parar la pelota, como decían ayer, y reflexionar sobre cómo contribuir a mejorar la situación. Me gustó también la dinámica de dividir las recomendaciones o las conclusiones hacia los distintos sectores, incluyendo al Estado, por supuesto, a los organismos internacionales, a la cooperación, a la academia y también a la sociedad civil. Me parece estratégico pensar todos esos sectores hacia dónde dirigir el trabajo. También incluiría el sector privado, que en este país, en muchos de los países de la región, hacen la diferencia, ¿no? Sabemos que en el caso de defensores y defensoras de derechos humanos, los riesgos provienen del Estado, pero no solo del Estado, sino también del sector privado. Es importante que la sociedad civil se involucre también en acciones de incidencia sobre empresas, sobre sectores poderosos, ¿no? Que hacen muchas veces la diferencia. Tomamos nota desde la Comisión Interamericana de las recomendaciones dirigidas a la Comisión Interamericana y me parecen estratégicas. Voy a comentar específicamente el tema de las recomendaciones, del seguimiento a las recomendaciones del informe de país, pero esto es un foro centroamericano, no solamente me gustaría mencionar el caso de Honduras, sino también de otros informes que la Comisión Interamericana ha elaborado en relación con otros países de Centroamérica y el compromiso de la Comisión Interamericana de establecer mecanismos de seguimiento con la participación de los estados involucrados, por supuesto, pero también de la sociedad civil. En el caso de Honduras, como dije ayer, el camino por recorrer es más sencillo porque hay un compromiso por parte del gobierno de establecer un mecanismo de seguimiento. Desde la Comisión Interamericana vamos a garantizar que ese mecanismo de seguimiento a las recomendaciones, por supuesto, incluya la voz de la sociedad civil. En el caso de otros países, la situación no es tan sencilla, pero vamos a seguir promoviendo siempre estos espacios de articulación con las organizaciones de defensa de derechos humanos. Me parece muy importante también la recomendación que nos hacen a los organismos internacionales y regionales de protección sobre la cuestión del lenguaje claro, ¿sí? Tenemos que bajar a tierra y tenemos que hacer recomendaciones también que sean precisas y que sean cumplibles. La Comisión Interamericana está haciendo un trabajo también para deconstruir el lenguaje de las recomendaciones y que las recomendaciones sean bien precisas para facilitar el trabajo de seguimiento y de cumplimiento. En cuanto a las recomendaciones dirigidas al Estado,
completamente de acuerdo. Digamos, el informe de la Comisión sobre Honduras, pero en muchos otros países de Centroamérica es similar, la necesidad del fortalecimiento institucional, que se sancionen leyes, que esas leyes luego se cumplan, que existan instituciones que sean capaces, que tengan recursos, que tengan gestión eficiente para poder cumplir esas normas y esas políticas. Entonces, para eso también es crucial el diálogo y los espacios de articulación y de participación de la sociedad civil. Honduras, particularmente Honduras, porque estamos acá, tiene una sociedad civil maravillosa, ¿no? Activa, absolutamente estratégica. Esto de poder pensar de esta manera las necesidades del país, cómo desaprovechar esta sociedad civil tan activa, tan militante, tan comprometida, tan formada. Es un despropósito, ¿no? Entonces, desde la Comisión vamos a ayudar a fomentar, a facilitar estos espacios de articulación entre el Estado y la sociedad civil. Existe voluntad, a veces hay desconfianzas, a veces hay prejuicios. Desde la Comisión vamos a ayudar a superar esos obstáculos. Y finalmente el trabajo en derechos humanos es un trabajo duro, que requiere el compromiso de todos y de todas. A veces le reclamamos al Estado muchas cosas, pero hay muchísimos actores que hacen posible o obstaculizan que eso sea posible. Y por eso también invitar a pensar en el involucramiento de todos los actores políticos, porque las necesidades de Honduras son enormes y necesita el involucramiento de todos los actores políticos, porque de lo contrario las leyes en el Congreso no van a salir, ¿no? Que necesitan consenso de distintas fuerzas. Necesitan el involucramiento de todos los actores públicos, del Poder Judicial, del Ministerio Público, de todas las instituciones públicas. Y necesita también un acompañamiento y una militancia muy activa de la sociedad civil y de los movimientos sociales. Así que las invito a seguir en esta tarea que es fabulosa y van a contar con la Comisión Interamericana para lo que necesiten. Muchas gracias. Así bien. Ya. Y estas horas, creo que estas horas están todos cansados y cansadas y quizás desde aquí hace un poquito más fácil. Lo primero, sumarme al agradecimiento expresado por Andrea en el sentido de celebrar la diversidad de voces, la riqueza de voces y sobre todo la importancia de la participación activa de la sociedad civil. No solamente en el caso de Honduras, pero en el caso de todos los países de la región, la sociedad civil es quien debe, en casos como los que tenemos, donde hay contextos a veces restrictivos en materia de derechos humanos, tiene que tener la pauta siempre y no levantar el dedo del renglón. Es lo que ustedes hacen y lo que les invitamos a seguir haciendo y en nuestro caso acompañando esos esfuerzos para que las agendas en términos de política pública que se requieran implementar, la legitimidad de cualquier agenda en materia de derechos humanos deriva del nivel y la firmeza de la participación de la sociedad civil. Así que, en primer lugar, celebrar ese trabajo, no solamente de estos 2 días, sino el trabajo que vienen realizando con ese esfuerzo, como decía ayer, a veces incluso en situaciones de riesgo extremo como las que enfrentan. Me parece sumamente valioso que hayan además no solamente adoptado la metodología recomendada en términos de establecer propuestas de recomendaciones al Estado, a la sociedad, sino que las han ampliado más allá de la metodología, a la sociedad civil, a la cooperación internacional, a los organismos internacionales, que tenemos que llevarnos estas recomendaciones son claves. Ustedes han establecido una hoja de ruta de trabajo en materia de derechos humanos en 4 ámbitos estratégicos para los próximos por lo menos 2 años. Es decir, nuestra obligación ahora desde la comunidad internacional y también desde la comunidad internacional y desde el Estado es cómo asumir todas estas propuestas y traducirlas en términos de acciones de política pública, de medidas de política pública, de marcos legislativos, y creemos que con este trabajo que han hecho realmente hay una hoja de ruta clave que nos comprometemos
a dar seguimiento y a impulsar su puesta en marcha. No quiero referirme a la totalidad de aspectos que se han planteado. Muchísimas gracias a Gilda, Ana María, Amada y Mary. Precisamente, también quiero agradecer muy especialmente a todo el equipo de ProDerechos y de mi propia oficina, que están aquí, quienes llevan trabajando meses. Han sido meses de trabajo, así que quiero mencionarlos con nombres: Jess, Indira, Raylen, Manu, Tania, Ana y por supuesto Laura y todo el equipo de ProDerechos, José Manuel y el resto del equipo por todo el trabajo que nos ha permitido llegar al día de ayer y hoy. Felicidades. Solamente para referirme a algunas de las medidas que más me han llamado la atención y sobre las que creo que es importante hacer un énfasis. En materia de derechos de las mujeres, me gusta mucho no solamente que han retomado los temas tradicionales en términos de la discriminación sistémica y estructural que enfrentan las mujeres en los países de la región, bueno, a nivel mundial, pero en los países de la región que nos ocupan, sino que también han tomado algunos elementos, por ejemplo, más novedosos, como la importancia que tienen las reformas fiscales. Efectivamente, las reformas fiscales y las reformas que se puedan dar en el ámbito económico claramente aumentan las posibilidades de participación de las mujeres y disminuyen esas brechas de desigualdad. Entonces, me parece también un aporte novedoso, no solamente, digamos, a las narrativas más tradicionales en términos de la cultura patriarcal y otros elementos, estigmatización, discriminación histórica, falta de participación política, sino cómo el tema de las reformas fiscales va a contribuir a fomentar esa inclusión clave de las mujeres, como decía Gilda, que son más de la mitad de la humanidad y las madres de la otra mitad. En términos de, me quería referir del espacio cívico, voy solamente retomando algunos aspectos que me parecen, digamos, los más novedosos, o sobre todo en términos de aportes, clave, como dicen, apostarle a políticas de Estado y no de gobierno. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos, en general también a nivel mundial, pero en la región centroamericana y en Honduras. La mayoría de acciones que hay que implementar en materia de derechos humanos no pueden obedecer solamente a un plan de 4 años, de 1 o de 2 años. Estamos hablando de políticas de Estado que tienen medidas a corto, mediano y largo plazo y deben asumirse como tal, como pactos y políticas de Estado. Creo que eso es clave, porque corresponde precisamente abordarlo desde esa visión mucho más integral. Estamos apostándole a procesos, no a actividades en materia de derechos humanos. Las actividades solamente tienen sentido en la medida que construyen como parte de procesos que tengan un impacto y transformen la realidad de las personas, sobre todo en situación de vulnerabilidad. Me ha gustado mucho temas y celebro esa valentía de las expositoras en el sentido de diciéndonos a la comunidad internacional, no solamente se lo decían a la cooperación, creo que eso también es aplicable a la oficina y en general a los organismos internacionales, no imponer agendas. De eso se trata. Tenemos una obligación de acompañar, no de sustituir y no de imponer. Entonces, es clave. Hace unos meses alguien me decía que una de las cosas que menos les gustaba de la cooperación internacional es que llegaban con tamales amarrados. Me encanta esa expresión de los tamales amarrados. ¿Cómo esperamos que realmente tanto la sociedad civil como el Estado asuman esa obligación en términos de construir políticas de Estado si les imponemos el qué, el quién, el cuándo y el cómo sin respetar las miradas propias y la construcción que hay que hacer desde el Estado? Cada país tiene que construir su propia historia. Los modelos solamente sirven en la medida que nos permiten tomar lecciones aprendidas, buenas prácticas, otras no tan buenas, pero Honduras va a construir su historia y su propio modelo. El Salvador construirá su propio modelo. Y solamente la mirada comparada nos aporta, pero no puede sustituir ni precisamente los saberes ancestrales a los que hacía referencia Ana María, precisamente, ni las miradas digamos, propias de la cultura indígena, de la cultura de la historia de cada país. Así que asumamos con responsabilidad como comunidad internacional que no nos corresponde y estaríamos haciendo flaco favor si realmente imponemos las agendas que derivan de realidades más programáticas y no de construir a partir de las verdaderas necesidades del país y de la gente. Me gustó mucho lo de descolonizar las miradas. Sí, he tomado nota de algunas frases que nos vamos a llevar también para la reflexión como oficina. Y aprender otras formas de comunicación a partir del lenguaje de los pueblos, cómo eso nos invita realmente a repensarnos también desde la comunidad internacional. Y para ir cerrando, porque saben que la brevedad no es precisamente mi fuerte, en el tema de medio ambiente, claramente hay todo un trabajo, reconocemos que se ha avanzado y se está avanzando enormemente en el país, es una agenda prioritaria de política de Estado, la recuperación de los bienes comunes y de los recursos naturales, pero
eso pasa por desmontar toda una metodología y una dinámica que puso a todo el aparato estatal al servicio de intereses privados y de intereses de los grandes capitales y de los poderes fácticos. Y eso sabemos que es sumamente difícil. El patrón sistemático y recurrente que hemos encontrado a lo largo y ancho del país parte de concesiones otorgadas en todos estos años en los que se privilegió y profundizó un modelo extractivista, como aquí se ha planteado por parte de los grupos, concesiones sin ningún tipo de control, muchas veces con elementos de fraude y de corrupción, irregulares e ilegalidades en su otorgamiento, a partir también de licenciamientos ambientales que no tenían ninguna supervisión o control y siempre a costa de los derechos de las comunidades, a quienes no se les reconocía, se les reconoció su derecho a la consulta previa, libre e informada y su derecho a decidir sobre los recursos naturales también. Entonces, ¿cómo construir? Y en esto se está apostando y es clave tener pasos firmes y contundentes a modelos de desarrollo que nos llenamos la boca diciendo equitativos y sostenibles, pero después no sabemos cómo se hace en la práctica. Equitativos y sostenibles parte de reconocer la voz cualificada de las comunidades sobre los proyectos que les pueden afectar, para empezar. Y que todas esas acciones no se traduzcan en mayores niveles de criminalización y de ataques contra quienes defienden efectivamente los bienes que corresponden digamos, precisamente a las personas, a las comunidades y al país. Y que cualquier, por supuesto, que Honduras, que El Salvador, que Guatemala, que todos los países y Nicaragua necesitan inversión. Lo hemos dicho, los proyectos de desarrollo, bienvenidos, son necesarios, construyen. Pero ese desarrollo de esos proyectos no puede ser a costa de los derechos humanos, a costa del sacrificio y la falta de reconocimiento de los derechos de las comunidades, sino que solamente se puede construir desarrollo en términos, en el sentido que las ganancias y los beneficios que se generen permitan aportar a la igualdad y a la garantía de derechos y a la superación de la pobreza en el país. Revisión y reformas de leyes ambientales, lo tenemos en el radar, lo estamos priorizando como oficina, la reforma de la Ley General de Ambiente, de la Ley de Minería y otros paquetes que lamentablemente se han traducido en esa criminalización de la gente, de las personas. La adhesión al Acuerdo de Escazú. Aprovechamos que está aquí la ministra y no puedo dejar de decirlo porque lo hemos reiterado desde hace mucho tiempo. El Acuerdo de Escazú es clave para avanzar no solamente en el reconocimiento de los derechos a la participación, por supuesto, de los defensores y las defensoras y la protección de vida a los defensores y defensoras de derechos humanos de la tierra, el territorio y el medio ambiente, sino que también, y nos lo ha demostrado las cifras en el continente, en varios países de la región nos lo demuestran, los países que más inversión extranjera han tenido en los últimos 2 años son los que han ratificado el Acuerdo de Escazú. Colombia, Chile y ahora recientemente Brasil. Justamente son esos países que más inversión reciben los que han podido, los que han ratificado el Acuerdo de Escazú. Entonces apostemos precisamente a poder recibir inversión extranjera, pero bajo criterios de responsabilidad. Los criterios que se exigirían en cualquier parte del mundo, porque es una cuestión de dignidad de país y de dignidad de pueblo. Y finalmente, ya ahí cierro el tema de la seguridad, que no lo hemos podido revisar completamente, pero la ley de víctimas, por supuesto, es una prioridad, es una deuda histórica. Honduras es de los pocos países de la región que no ha tenido realmente un proceso de justicia transicional en términos de garantía de derechos a la verdad, a la justicia, a la memoria y las garantías de no repetición en la región centroamericana. Y entendemos que se ha asumido esa prioridad en este momento por parte de la agenda del Congreso y del Ejecutivo y esperamos que se concrete en una ley que realmente se pueda implementar y que permita saldar esa deuda histórica con las víctimas de la década de los 80, cuya impunidad por esos hechos se suma al de las víctimas del golpe de Estado y a las víctimas de la crisis postelectoral de 2017 y a las víctimas del presente. Temas de la desmilitarización de la seguridad y sistema penitenciario, por supuesto. Es mentira que sigamos todavía cayendo en los mismos falsos mitos. Creo que desde hace por lo menos 20 años, y veo algunas caras que todavía de esas épocas, se viene hablando en la región centroamericana de que las políticas públicas en materia de seguridad que privilegian el rol de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad han sido completamente ineficaces. Son efectistas desde el punto de vista de que aportan un elemento de seguridad ficticia, pero en el mediano y largo plazo no construyen seguridad. No hay ninguna política que haya privilegiado el rol de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública que se ha traducido en mayor efectividad en la reducción de la criminalidad.
no es solamente un tema del riesgo en materia de derechos humanos, es un tema de que ninguna de esas políticas ha sido eficaz. Entonces, ¿por qué seguimos cayendo en esa tendencia de recurrir a las políticas de mano dura, a las políticas de mayor nivel punitivo, a las políticas de involucrar a las Fuerzas Armadas? Es un tema también, las Fuerzas Armadas no están llamadas ni preparadas para el quehacer en materia de seguridad pública. Y siempre se dice, bueno, pero es que bajo las amenazas que tenemos de seguridad, la policía no está preparada, por eso recurrimos a las Fuerzas Armadas. Pero si seguimos recurriendo a las Fuerzas Armadas, la policía nunca va a estar preparada, las instituciones civiles nunca van a estar preparadas si seguimos postergando y ralentizando su profesionalización, su formación, su expertise, otorgándole un rol que tendría que ser el liderazgo civil al ámbito militar. No repitamos los errores de la década de los 80 y los 90 que tantas víctimas nos han dejado y tantas heridas nos han dejado. Es el momento de construir políticas públicas de seguridad que privilegien la prevención y la investigación criminal y el liderazgo civil y no la militarización. Decían que la sociedad civil a veces es vista como el contrapeso. No es un contrapeso. La sociedad civil es la legitimidad de lo que se puede hacer en el país que tenga visos de sostenibilidad. Y desde la comunidad internacional, todo nuestro compromiso, y desde la oficina que tengo el honor de representar, todo nuestro compromiso para seguir acompañándoles y apoyándoles, por supuesto, apoyando al Estado en la construcción de políticas públicas de marcos legales adecuados y apoyando a la sociedad civil en esa construcción. Siempre decimos que la razón por la que no prosperan los cambios significativos en materia de derechos humanos es o porque no hay capacidad o porque no hay voluntad. El problema de falta de capacidad no es tal problema porque se puede superar con asistencia técnica, con cooperación técnica, con cooperación financiera. El problema es cuando no hay voluntad. Y en este caso, y por lo menos me permito hablar del caso de Honduras, hay una oportunidad histórica porque hay elementos de oportunidad y de voluntad institucional para poder avanzar en la agenda de derechos humanos, por supuesto, con la voz firme y diferenciada de la sociedad civil y el compromiso de la comunidad internacional. Cuenten con nuestro apoyo en cada momento. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Andrea e Isabel por las palabras, por el apoyo también y los compromisos que están asumiendo acá frente a una representación muy diversa y maravillosa de la sociedad civil hondureña. Ahora sí, vamos a empezar a terminar. Entonces, muchas gracias Isabel y Andrea. Gracias también a quienes hicieron sus aportes. Recuerden que estamos haciendo una sistematización de las discusiones, de las plenarias, de lo que ustedes también anotaron en el Slido. Y bueno, todo eso va a ser devuelto para que puedan ustedes tenerlo como insumo. Bien decía Isabel que hay una hoja de ruta. La verdad es que hay recomendaciones todas muy valiosas que sin duda alguna pueden ser una hoja de ruta no solamente para los diferentes actores, sino también para la sociedad civil.